Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Vera Grave, excongresista, académica, exintegrante del M-19 y antropóloga con una larga trayectoria en trabajos por la paz, es la nueva jefe de la delegación del gobierno en los diálogos con el ELN. Grave es la primera mujer en Colombia en liderar un proceso de paz. Llega al cargo en reemplazo de Oti Patiño, quien pasó a ser alto comisionado para la paz. Los principales desafíos de Grave como jefe y representante del gobierno en los diálogos con el ELN serán desempantanar el proceso de paz con esa guerrilla, lograr la liberación de los secuestrados y que el grupo guerrillero renuncie a esa práctica como mecanismo de financiación. Vera Grave, hija de inmigrantes alemanes, es también profesional en estudios políticos y resolución de conflictos, tiene maestría en historia y doctorado en paz, conflicto y democracia. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. La Policía Nacional confirmó la captura del presunto asesino de una menor de edad. En la ciudad de Villavicencio, departamento del Meta, fue capturado Harold Echeverry, quien habría asesinado a una niña de 14 años en Cali y luego la habría desmembrado. 4 días de inteligencia permitieron a las autoridades seguirle la pista a este sujeto, quien ya tiene anotaciones por abuso sexual. El hombre había sido visto ensangrentado en Cali, huyendo del lugar. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. A 100 millones de pesos aumentaron la recompensa por información que logre dar con la captura de los responsables del atentado al peaje El Boquerón. En la madrugada de este lunes, este peaje, ubicado en la vía Bogotá-Villavicencio, fue objetivo de un ataque terrorista con explosivos, como vemos en las imágenes. Las autoridades confirmaron que el ataque fue perpetrado con 2 granadas. 2 personas quedaron heridas como consecuencia. Aún no está claro si se trata de delincuencia común o de grupos al margen de la ley. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Alarma por tormentas mortales en Estados Unidos. Tornados, vendavales y lluvias afectan el sur y el este del país. La mala hora de Biden. Nueva encuesta muestra que el presidente perdería la carrera a la reelección contra Trump e incluso contra la republicana Nikki Haley. China no puede controlar la deflación y se disparan las alarmas en la economía asiática. Milei anuncia que revisará todos los contratos públicos y exigirá 100% de presencialidad de los funcionarios. Alerta de la ONU por récord de muertes violentas en el mundo, cerca de 500,000 en el año. Polémica en la COP28. Borrador de la declaración final no plantea eliminación de los combustibles fósiles, sino que propone reducirlos. Estados Unidos emitió una nueva alerta climática por las tormentas y tornados de las últimas horas. Las autoridades reportan varias personas muertas y decenas de heridas. Una serie de tornados, nevadas y tormentas arrasaron el sur de Estados Unidos, cobrando la vida de al menos 6 personas, dejando más de 30 heridas y llevando tras de sí una estela de destrucción que ha conmocionado a la comunidad. Nashville, la capital del estado de Tennessee, ha sido una de las ciudades más afectadas por este evento meteorológico. Las autoridades anunciaron que trabajan en los daños materiales ocasionados. We have been working very closely with Nashville Electric Service. They are still trying to restore power to 26,000 Nashvillians. Their crews have been working around the clock to get impacted Nashvillians back online as quickly as they can. In total so far, our responders have identified 22 structures that have collapsed as a result of the storm, and countless others have sustained significant damage. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió múltiples advertencias de tornados antes del desastre y realizó un reconocimiento de la zona afectada en Kentucky. Más de 80,000 personas en todo el estado de Tennessee se quedaron sin electricidad, lo que complicó aún más las labores de emergencia en las últimas horas. Y también en Estados Unidos, según las últimas encuestas, el expresidente Donald Trump amplía su ventaja sobre el mandatario Joe Biden.
El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, obtiene una gran ventaja frente al actual dirigente Joe Biden en dos estados claves para la contienda electoral, Michigan y Georgia, con amplias mayorías en ambos lugares que tienen opiniones negativas sobre el desempeño laboral, las posiciones políticas y la agudeza del actual presidente. Ante un hipotético enfrentamiento entre estos dos candidatos el próximo año en Georgia, los votantes registrados dicen que prefieren a Trump con un 49% sobre Biden con un 44% para la presidencia. Por su parte, en Michigan, donde Biden ganó con un margen más amplio, Trump tiene un 50% de apoyo frente al 40% de Biden, con un 10% que dice que no apoyaría a ninguno de los dos candidatos. Por su parte, Nikki Haley, quien disputa el segundo puesto en las primarias del Partido Republicano, aventaja a Joe Biden en un hipotético enfrentamiento donde se registra un 49% de apoyos para Haley frente a un 43% para Biden en Georgia y un 50% para Haley frente a un 38% para Biden en Michigan. Este estado celebrará las primarias presidenciales el 27 de febrero, mientras que en Georgia están fijadas para el 12 de marzo. China volvió a arrojar un índice de precios negativo, lo que confirma que su economía está en deflación. Mientras muchos bancos centrales en todo el mundo intentan enfriar la inflación, China lucha este año contra la caída de los precios. Según los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas, el índice de valores al consumo (IPC) cayó un 0.5% en noviembre respecto a hace un año, la mayor caída desde el 2020. Este bajón también supone una aceleración respecto a octubre, cuando el IPC cayó un 0.2% respecto al año anterior, y ha provocado llamados a Beijing para que tome medidas urgentes para impulsar la demanda y evitar una espiral de precios a la baja. China ha luchado contra la debilidad de precios durante la mayor parte de este año, debido al desplome del mercado inmobiliario y a la escasa confianza de los consumidores. El nuevo gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei, mantuvo su primera reunión formal de gabinete. En esta se definieron varias estrategias para lidiar con la crisis que afronta el país. Tras un día de la posesión de Javier Milei al frente del gobierno, el vocero presidencial Manuel Adorni anticipó que está claro que se vienen tiempos de cambio y complejos en medio de lo que llamó una Argentina desordenada. En la reunión de gabinete se habló de la necesidad de un armado de inventario general, no solo de bienes, sino no solo de recursos físicos, sino también un inventario con el estatus de todo el personal de la Administración Nacional. Se van a revisar cada una de las contrataciones, por supuesto en virtud de ubicar o de encontrar contrataciones irregulares. Y se va a revisar cada uno de los contratos que hay vigentes en cada uno de los ministerios. Los empresarios no invertirán. El gobierno de Milei también anunció nuevas medidas como implementar el shock económico basado en el recorte del gasto público y ya cumplió con una de sus principales promesas de campaña, la cual redujo la cantidad de ministerios que pasaron de 18 a 9. Por ahora se espera que este martes el nuevo ministro argentino de Economía, Luis Caputo, anuncie el primer paquete de medidas económicas del gobierno de Javier Milei. Y la crisis humanitaria en Gaza es cada día peor. Según la Organización Mundial de la Salud, la mitad de la población de esa zona está muriendo de hambre. Esta organización reiteró su pedido de alto el fuego. En más de 2 meses de guerra sin precedentes entre Israel y Hamás, la crisis humanitaria sigue aumentando para la población de Gaza, en donde no solo mueren por los bombardeos, la hambruna también los ha llevado a la muerte. Esta falta de alimentos se suma a las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran los cientos de miles de refugiados, que está favoreciendo la propagación de enfermedades y el terrible estado en la que se encuentra el sistema sanitario de la franja. La Organización Mundial de la Salud asegura que el sistema sanitario en la franja está de rodillas y derrumbándose. A ceasefire is the only way to truly protect and promote the health of the people of Gaza. I deeply regret that the Security Council was unable to adopt a resolution on such a ceasefire last Friday. El gobierno israelí ha anunciado que va a abrir el paso fronterizo de Kerem Shalom, que une el sur de Israel con Gaza, para duplicar el paso de ayuda humanitaria.
Los muertos en Gaza por la ofensiva de Israel superan los 18.200 y los heridos los 49.645, según el Ministerio de Sanidad de la Franja Palestina. Un estudio global realizado por la ONU sobre homicidios reveló que en el mundo cada hora fallecieron violentamente 52 personas en un año. Según el Estudio Mundial sobre el Homicidio 2023 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en 2021 murieron más personas por homicidio que por conflictos armados y terrorismo combinado, con un promedio de 52 víctimas por hora en todo el mundo. El homicidio provocó un promedio anual alrededor de 440.000 muertes en todo el planeta, una cifra mayor que los asesinatos relacionados con conflictos o el terrorismo juntos. Los crímenes relacionados con la delincuencia organizada y las pandillas constituyen alrededor del 22% de los homicidios internacionales en todo el mundo y el 50% en América. Una aguda polémica estalló en la Cumbre Mundial del Clima, en la COP28, al conocerse un borrador de declaración final en el que no se habla de la eliminación de combustibles fósiles, sino que se plantea una reducción en su uso. En la lucha por mitigar el cambio climático, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas insta en la cumbre de la COP28 a eliminar todos los combustibles fósiles. Además, solicitó a los negociadores mostrar máxima flexibilidad y buena fe. The global stocktake must offer a clear plan for a tripling of renewables, a doubling of energy efficiency, and a single-minded focus on tackling the root cause of the climate crisis: fossil fuel production and consumption. También subrayó que la cumbre debe concluir con un resultado ambicioso que demuestre una acción decisiva y un plan creíble para mantener vivos los 1,5 grados y proteger a quienes se encuentran en la primera línea de la crisis climática. Según los científicos, el aumento de la temperatura media a finales del siglo respecto a la era preindustrial no debe superar los 1,5 grados si queremos garantizar la habitabilidad del planeta. En China presentaron un nuevo robot en forma de perro capaz de escuchar y generar conversaciones. Inicialmente está pensado para que sea un modelo de aprendizaje para los niños. Se trata de Baby Alpha, el perro robot que baila, enseña idiomas, realiza videollamadas y vigila el hogar. La empresa china de robótica detrás de este desarrollo logró conseguir que este modelo, que es la versión actualizada del Alpha Dog, ahora tenga una apariencia más amigable, serena, divertida y gracias a la inteligencia artificial pueda mantener conversaciones. Además, este robot viene diseñado para interactuar especialmente con niños, a quienes puede enseñar inglés y chino. Con un precio inicial de $1.400, lo que equivale a más de 5 millones de pesos colombianos, esta mascota robótica promete revolucionar el concepto del mejor amigo del hombre y la interacción humano-robot. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Entrevistas Canal 1. El presidente Gustavo Petro expidió un decreto el 21/14 de este 2023, de este mes, diciembre, con el cual derogó el decreto 1844-2018 del presidente Iván Duque. El decreto lo que permite, dicen desde el Centro Democrático, es que cualquier persona comercialice la droga en parques, en centros deportivos e incluso en inmediaciones de instituciones educativas. Y desde el gobierno nacional manifiestan que esto es absolutamente falso, porque lo que se hace es acogerse a sentencias de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, que ha manifestado que la policía no podía imponer multas a quien portara una dosis de droga. Por eso nuestros invitados hoy son, a mi derecha, el senador del Centro Democrático, Andrés Guerra, antioqueño él, y a mi izquierda, el senador caleño, Wilson Arias, del Pacto Histórico. Senadores, gracias por aceptar esta invitación. Doctor Gerardo, muchas gracias a usted, un abrazo grande, y al senador Wilson un saludo especial. Usted dejó una constancia, senador Arias, en la plenaria del Senado esta tarde, manifestando que esto es una hipocresía y que es una doble moral. ¿Por qué? Bueno, primero porque estaba claro desde que se expidió el decreto que no ha servido para nada el de Duque, que era inconstitucional. Yo creo que fue un desafío a lo que todos sabíamos que había venido diciendo consuetudinariamente la Corte desde el año 94, siempre amparando el porte y consumo de la dosis personal, solamente eso. En lo demás hay prohibicionismos que han sido sustentados legalmente y la Corte no ha dicho en contrario.
Y además de que no había servido absolutamente, lo que sí sirve ese enfoque es para justificar lo que yo entiendo es una especie de desvío en relación con el deber ser de la lucha contra el narcotráfico. Perseguimos jóvenes pobres, pero los capos de Capotini y algunos eslabones que resultan fundamentales no están siendo suficientemente perseguidos y observados. Es más, la policía se ocupa más de perseguir millares de jóvenes que de atender lo que debe atender. 200 toneladas de droga, dice hoy la prensa nacional, fueron incautadas con una alianza internacional de la que participa de manera exitosa Colombia. 100 instituciones de 42 países reportan semejante hallazgo. Es el modo de combatir realmente la criminalidad de narcotráfico. Permítame, senador Arias, que usted está ya enfocado en el debate de la lucha contra las drogas, pero enfoquémonos, senador Guerra, en lo que es el decreto. Para ustedes, ¿qué hacía el decreto Duque y qué va a permitir el decreto Petro? Se deja de criminalizar el proceso del microtráfico y es muy grave en un país donde todavía no se da la educación necesaria para hacerlo. Este es un avance de corte mayor en el tema ideológico y filosófico del gobierno Petro. En la academia se denomina, Gerardo, la deconstrucción, destruir emocionalmente todo el escenario público, privado, social, religioso, para empezar a implementar una política que Petro sabe inteligentemente hacia dónde va. Desde el Centro Democrático ustedes han manifestado que ahora, con la derogatoria del decreto 2114 del presidente Duque, lo que hace el gobierno Petro es que se permita que se expenda, se comercialice droga en cualquier lugar del país, incluso en parques. ¿Eso es así? Es que ¿dónde termina y dónde comienza el límite? No lo sabemos. Entonces usted manda un mensaje emocional a la fuerza pública, pierde todo tema de control. Y ese es un escenario que entonces hay que debatirlo en el tema primero de la producción y luego de la comercialización, porque en la producción también hay ese contexto. No combatamos, no luchemos contra la siembra, sino que capturemos esa parte alta de la jerarquía, como lo dice el senador. Usted, como el senador Arias, se me fue ya para la lucha antidrogas, pero senador Arias, el decreto del presidente Petro, ¿qué es lo que busca y por qué ese argumento del Centro Democrático ustedes dicen que es falaz? Porque el decreto de Petro lo que hace es derogar el 1844 de 2018, que adicionaba un capítulo relacionado con era el Código Nacional de Policía y de Convivencia, referente a la prohibición de poseer, tener, entregar, distribuir y comercializar drogas, pero queda claro que al derogarse subsisten otras normas que son las que queremos combatir con otros proyectos de ley. Si fuera cierto lo que dice el doctor Guerra, es decir, que en este momento, ya porque se produjo el decreto, usted puede comercializarla, mañana no tendríamos que estar discutiendo un proyecto de ley y de acto legislativo que pretende precisamente facilitar que sea el Estado el que la comercialice, porque, y es inevitable referirme al Gerardo, es decir, de alguna manera está imbricado con el proyecto de ley que discutimos mañana. En Colombia está permitido producir y hacer algunos procesamientos, está permitido consumir, pero no está permitido comercializar. Ese prohibicionismo da en que el joven tenga que buscar siempre a un agente criminal, contactarlo como sea, exponerse mucho más y clandestinizarse, de modo que queda difícil hacer asistencia médica del propio joven. Eso no está permitido. Es decir, yo lo digo con todo respeto, no es comprobable lo que acaba de decir el doctor Guerra, no es absolutamente comprobable. Lo que la Corte ha dicho insistentemente es que debe permitirse el porte y consumo de la dosis personal. A eso es que se refiere, digamos, la controversia al que estamos en estos momentos en el Congreso. Senador Arias, hace usted referencia a eso de que no se puede penalizar cuando se cargaba una dosis de droga, según la sentencia que existe al respecto y de la cual hace gana el gobierno Petro. Pero ustedes insisten, y en el decreto de 2114 de 2023, lo que entregaba era facultades el gobierno Duque a la policía para que precisamente impusiera multas que tuviera a lo que llaman como jíbaros, que eran los que comercializaban, independientemente que hubiese una sentencia que dijese el porte no significa que yo fuese a comercializar. El control policivo, correcto, se denomina así. Desaparece totalmente el control policivo. Y por eso mi discusión amable con un hombre que respeto en la plenaria y en el Congreso como el doctor Wilson Arias, porque tenemos otra visión totalmente diferente.
Es muy llamativo que solamente en 8 días se cae el decreto del control policivo y esa misma semana nuevamente ingresa a la plenaria del Senado el tema de la legalización de la marihuana. Pero eso es trámite legislativo y está trámite agendado. legislativo, pero tiene una línea conductora de la pérdida del control del Estado, que es un principio básico de la filosofía de Gustavo Petro. Hay un tema ideológico, usted lo manifestó, y de filosofía en la lucha contra las drogas. El ministro de Justicia, en un noticiero del fin de semana, a la respuesta de una presentadora que le dijo, mi hija a mí sí me preocupa, ministro, que la lleve yo a un parque y que vea consumir droga. Y el ministro le respondió, senador Guerra, que él lo que la invitaba a ella era que educara a su hija y que le dijera que pues consumiera en su casa si iba a consumir. ¿Cómo le parece a usted esa respuesta del ministro de Justicia, Néstor Osuna? Muy desafortunada, porque mire, le pongo un ejemplo. Andrés hace ejercicio todas las mañanas en algún parque de Bogotá o de Medellín, ¿cierto? De aquí en adelante, pues, quien hace un espacio de deporte amateur en las mañanas y llega a ese parque un grupo de viciosos o de marihuaneros o con su fórmula de cocaína y están en ese parque, pues el que está haciendo la conducta legal, que es el deportista, pues va a sentirse afectado y más bien pues deja de ganar un espacio y lo pierde para que ellos se concentren allí. Además porque son invasivos. ¿Y por qué son invasivos? Porque tienen un problema. Y es un tema de drogadicción, un tema mental donde nadie los puede corregir. Nadie lo puede corregir, y mucho menos a los jóvenes. Yo simplemente digo, es desafortunado el concepto y a la vez le está diciendo a un país, el tema no es de control del Estado, el tema es de la familia y resuélvalo usted. Gravísimo que nosotros, en un país como el nuestro, que tiene otra connotación, que es la producción, 230.000 hectáreas, crecimiento del 13%, por encima de cualquier país del mundo, y le digamos a los jóvenes, la producimos y también la consumimos, no hay ningún inconveniente. Senador Guerra, usted en su respuesta me dio pie para otra pregunta, pero antes permítame la contrapregunta del senador Wilson Arias. ¿Qué opinión le merece a usted la afirmación que hizo el ministro de Justicia en la víspera, que usted ha visto, ha desatado en redes sociales toda una ola de críticas contra él? Que sí, no solo la juventud, las personas consumidoras, cualquiera que sean, tienen como costumbre consumirlo en su casa o en espacios más privados, la resulta va a ser exactamente la que dice el ministro. Si hay una educación, bueno, de una parte, una atención social, psicosocial, un tratamiento médico que no de persecución ramplona como se pretende ahora, además exponiendo a la policía, porque los que dicen respetar mucho a la policía deberían comprender que inclusive es fuente de corrupción policial la persecución de esos hechos. Está comprobado además y suficientemente discutido. Dicho sea de paso, no tengo que discrepar del doctor Guerra. La misma jurisprudencia de la Corte, donde dice no penalizar esa dosis personal, también dice que corresponde a los alcaldes reglamentar, dar, digamos, horarios de prohibicionismo en determinados espacios. Es decir, atribuye a los alcaldes, que son la autoridad más próxima a la vida de la convivencia, con sus fuerzas policiales, darle regulación en materia de horarios, de localización, etcétera. Es decir, la normativa en general es comprensiva de los problemas que estamos tratando de examinar, y yo estoy de acuerdo con el ministro. Es decir, que si educamos a la población, digamos, puede parecer una extrapolación innecesaria, pero cuando educábamos a las personas consumidoras de cigarrillo para que no molestaran al vecindario, parecía que era algo imposible. No necesitamos ponerle un policía a cada uno. Por la vía de la educación, no solamente aspirar, digamos, a que haya normas de convivencia en el consumo, sino también para que esos segmentos más afectados, que normalmente son los más empobrecidos, reciban tratamiento médico y sean atendidos no como criminales. Yo no puedo aceptar el término de mi querido doctor Guerra diciendo que debe criminalizarse a un adicto que, insisto, normalmente es el pobre. Acabo de decir algo que molestó mucho en el Congreso. Y no lo dije provocadoramente, lo dije para hacer exhibición de lo que ocurre. Ya lo dijo usted el hijo de Gomelito de la 93 puede llamar al papá senador a decir, oye papi, me están raqueteando aquí el tombo de la esquina.
Eso no lo puede hacer el joven negro pobre desescolarizado, y si es del campo mucho peor, que son los que castigan no solamente en este caso la norma, la precaución pretendida, también en materia de desempleo. Vaya cualquier indicador y encuentra que dentro de los segmentos más golpeados de la juventud son esos exactamente, en ocupación, en escolaridad y ahora también en consumo de droga. El senador Wilson Arias, ya venimos al senador Andrés Guerra, que yo sé que usted tiene una contrarréplica al senador Wilson Arias como si estuviéramos en la plenaria del Senado de la República. Regresamos a Entrevistas Canal 1 con los senadores Andrés Guerra y Wilson Arias. El tema del decreto que derogó un decreto del Gobierno Nacional de Gustavo Petro, presidente de la República, uno del expresidente, presidente entonces, Iván Duque, en 2018. Usted iba a hacer una réplica frente a lo que él dice de la criminalización del pobre, del negrito, del menos educado, dijo él. Así es, primero que todo no hablé de criminalización. Dije que hay una avanzada en una juventud que tiene adicciones. Y claro, yo soy de los que considero que el tema de la educación es primordial, pero usted no se lo puede dejar a la familia. También hay un orden y una autoridad que es el Estado, primero. Segundo, la lucha de clases. El senador Wilson refiere a una lucha de clases en un tema que es un tema de derechos y deberes. No tiene nada que ver aquí la lucha de clases, es los derechos y los deberes. ¿Usted cómo fue ¿Consume educado? un hijo de un rico como un hijo de un pobre? Igualmente, eso no tiene estrato social, primero. Y segundo, usted es de la generación de los 70 más o menos. Poquito antes. ¿Cierto? Esa es la del jugo de guayaba. El doctor Wilson también, ¿cierto? Todos tomábamos guayaba, juguito de guayaba. Pero allí nos enseñaron y nos educaron con deberes. Y pasamos de los deberes a los derechos individuales. Y es muy grave para un Estado decirle a una sociedad y a una juventud que todos son derechos individuales. Ahí está el grave problema de una sociedad que empieza a entender que ya no tiene deberes, sino que todos son derechos. Dice usted que el senador Arias hace una lucha de clases y la traslada aquí a la lucha contra las drogas. ¿Usted tiene esa lucha de clases, el senador Wilson Arias, incluso en un tema tan delicado como el consumo de drogas? Es una constatación científica, no es lo mismo el padecimiento de determinadas adicciones por estratos. Si debe graficar, bueno, yo no sé, al hijo de un magnate consumidor de droga no es visto de la misma manera que al negro de la esquina, y esto esto sí alude a temas de la pobrecía, que son sensibles y que son reales, y tengo que hacer una defensa de esos segmentos que son muy desprotegidos y débiles, ¿no? Pero por lo demás, fíjese usted que dice que remitimos el asunto a la vida familiar y es exactamente al revés. Algo que nos han criticado es que se pretende que el Estado tome fórmulas de intervención para un tratamiento médico y social, que no individual y particularista. Es exactamente al revés. De nuevo discrepo amablemente con mi querido doctor Guerra. No. Si de algo nos han acusado es de una especie de intervencionismo porque los supuestos valores que se juegan en la familia están siendo intervenidos por el Estado. Somos nosotros los que queremos darle un tratamiento médico y además con sustento científico que es, digamos, insoslayable. Esto es Naciones Unidas, esto es hasta la OCDE hablando del tema. Yo he dicho que hasta las multilaterales, porque el Banco Mundial entiendo que tiene estudios al respecto y todos coinciden en que hay que darle un tratamiento médico y público, de salud pública. Creo que no nos podemos entender porque no se comprende el sentido de la propuesta, que no del pacto histórico, sino de los científicos de la materia. Senador Guerra, usted en la respuesta, dijo que entienden al consumidor como un enfermo. No dijo si es un enfermo, pero lo entienden también. Lo dejó entrever en su respuesta anterior, antepasada. ¿Por qué? Comparto con el senador Wilson que es un tema de salud pública, lógico, pero es un tema que no puede ser asumido solo por una parte. Y en ese escenario, que es una especie de círculo, está la familia, está el Estado, está el control, y ahí tiene que haber autoridad, porque la sociedad colombiana no ha estado enseñada, con la autoridad no hemos tenido los resultados que hemos querido. ¿Cómo será sin esa autoridad? Si países del primer mundo han demostrado la debilidad y la destrucción de su juventud, ¿cómo será nuestro país sin una especie de control debido, indicado, y no dejarle solo el tema a la familia? Senador Guerra,
Permítame, le hago la pregunta al senador Wilson Arias. Lo que dice él de autoridad, ustedes lo tildan en los debates en el Congreso como represión. ¿Por qué? La represión es necesaria en la sociedad. Es decir, eso no está en discusión. Pero ustedes siempre les cuestionan a ellos que la política de droga es fracasada y que está basada en la represión. Sí, solamente un aspecto represivo. Entonces, paso a decirlo. Es la Corte la que le encomienda una función a los alcaldes por las razones ya tantas veces dichas. El alcalde y las autoridades competentes, en las cuales hay parte de la policía. Es decir, si hay desmanes de cualquier tipo de utilización en este y en otros casos, en este caso del consumo, pues tendrá que intervenir la fuerza pública y precaver que se cumpla lo que los dictados de la alcaldía han dicho al respecto. En ese parque no, en este horario no, con estos niños no, en fin. Desde luego que la policía, hay una función policial para cumplir. No hay que escamotear que el Estado tiene una autoridad que debe ser, digamos, legítima de una parte, pero debe ser informada, no puede ser la gratuidad de la persecución generalizada. El instrumento represivo per se, sin los otros elementos que estamos diciendo, incluido la familia, es que yo encuentro una especie de contradicción porque cuando el ministro Osuna refiere a que la familia tiene un papel muy importante por cumplir, el Centro Democrático fustiga al doctor Osuna. Yo encuentro que es perfectamente razonable y compatible una función familiar y del aparato educativo que concurra. Es decir, es la escuela discutiendo. Pero en eso coinciden los dos en la prevención. Pues yo encuentro una absoluta coincidencia en relación con ese tema. Aún en la utilización de la autoridad. Ahora, la razonabilidad y la proporcionalidad es algo en lo que se ha fijado la Corte. Y a esa, fíjese usted, a esa proporcionalidad se han referido varias sentencias. La C-221 del 24. Hace 24 años la Corte lo viene diciendo. Carlos Gaviria Díaz fue el ponente. Carlos Gaviria Díaz, tú lo recuerdas muy bien. De la dosis personal, magistrado de la Corte Constitucional. La C-500, y qué bueno que lo referencie, la C-574 de 2011, la C-491 de 2012, la C-235 de 2018. Y esta en particular habla de que no considera ese prohibicionismo como una medida idónea y la acusa de desproporcionada en relación con los fines deseados. Pero, senador Arias, en Justeza, después de esa sentencia, Colombia ha ido evolucionando en el aumento del consumo. Colombia no solamente se ha vuelto un país productor, senador Guerra, sino también consumidor de drogas. ¿Usted me permite dar una contrapregunta? Claro, pero no, es por esto, doctor Guerra. Esa norma fue modificada, en mi opinión, de manera inconstitucional, lo acaba de revelar también la sentencia de la Corte, por Duque. Mi pregunta es, ¿qué cambió con el decretico de Duque? Es decir, ¿mejoramos con el decreto de Duque? La Corte había dicho unas cosas, había unos preceptos constitucionales legales. Duque la desmontó. Disculpe, ¿mejoró el país en esa materia? Buena pregunta que hace el senador, que traslada, cambia de rol al senador Guerra, que apoyó, por supuesto, al presidente Iván Duque, que es de su partido, el Centro Democrático. Ahí hay una sorpresa para usted. ¿No lo apoyó? Yo fui opositor al gobierno del señor Duque desde... Pero lo disimuló muy bien, doctor Guerra. Nunca lo disimulé, senador. No, fui muy claro, público... usted puede ver mis redes sociales con claridad, mis posturas ante el gobierno de Iván Duque, que me generó al interior del partido graves problemas. Pero ese será otro tema, otro debate para otro día. Pero ahí están las redes. Andrés no necesita estar en el espacio de la crítica que tuve al doctor Iván Duque. Pero hoy creo que el 1844 del 2018 le daba la posibilidad de tener un control policivo a un escenario donde usted decía ahora, usted me iba a hacer una pregunta y el senador hizo una contrapregunta. Sí, yo primero me quedo con su pregunta, porque a mí no me invitó aquí el senador, sino que me invitó CMI. Sí, señor, senador. ¿Cierto? Correcto. Entonces, una cosa es la autoridad y otra cosa es la represión. Son dos cosas muy diferentes. Nosotros, o en mi caso, no estoy hablando de represión, estoy hablando de autoridad. Y segundo, el tema de los productores y el tema de los consumidores. Este país era productor hasta hace una década. Sí, señor. Y hoy es productor y consumidor. Y ya no es un proceso de microtráfico. Ya es un proceso de gran tráfico. Permítame, nos quedan 2 minutos, los vamos a aprovechar, por favor, senador Wilson Arias. Hagamos uso de la síntesis, lo mismo, senador Andrés Guerra, porque no es la plenaria del Senado donde pueden hablar durante incluso horas. Mañana se vota en la plenaria del Senado, en cuarto debate, el proyecto de acto legislativo que permite el consumo
de marihuana, uso recreativo en adultos. Criticado ya por el senador Guerra y defendido por usted al principio de este programa. ¿Por qué eso es fundamental en la lucha contra las drogas? Porque es un eslabón que hace falta regular. Nosotros estamos más o menos regulados, la producción y el consumo, pero la comercialización, el prohibicionismo ha dado en que el consumidor tenga que buscar redes ilegales y desde luego de manera clandestina para poder adquirirlo. Entonces, al criminalizarlo, da la imposibilidad de que el Estado inclusive lo controle, privándolo, entre otras cosas, de un negocio importante, pero no es solamente eso. Además de la mirada economicista, está, digamos, la mirada de cómo logro yo acompañar a la sociedad para que no sea ni el jíbaro ni el comercializador de las narcorredes el que me someta a la sociedad. Mejor dicho, lo entiendo, si usted lo permite, me lo interrumpo, si usted lo dijo ahora en el debate, está el consumo permitido, pero no la comercialización, y eso es lo que estimula a las mafias. Es como si usted lo dije en el debate pasado, permite, yo no sé, fabricar zapatos y ponerse los zapatos y comprarlos, pero no permite comercializarlo. Esa ausencia permite un negociazo enorme a factores de criminalidad. Muchas gracias, senador Arias. Senador Andrés Guerra, su compañera del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, precandidata presidencial ya anunciada, dijo en el debate de la Comisión Primera del Senado que los progres, dice ella, los de la izquierda quieren constitucionalizar un vicio. ¿Usted lo ve así cuando dice que el uso recreativo de la marihuana se ha autorizado? Primero, creo que el ejemplo del senador es totalmente inadecuado. Lo de los zapatos es totalmente legal. Estábamos hablando de un tema totalmente ilegal, primero. Segundo, este es un plan meticuloso del proceso que se lleva en Colombia de un avance socialista, donde la deconstrucción del tema económico, privado, público, absolutamente todo es malo. O sea, acá nada se ha construido y hay que volverlo a construir. Y en esos temas, esta línea tan delgadita del consumo, de la producción, de tener a Colombia en 230.000 hectáreas. Yo escuchaba al ministro de Defensa en un debate que hacíamos a finales del año pasado decir que la producción de la coca estaba paralizada porque no había consumo. Por Dios, que por el fentanilo, por Dios, estamos disparados. ¿Qué tengo yo claro? Que entre más haya poco control policivo, más empresa, más dinero, más ilegalidad, más corredores. Y ahí hay una discusión que queda. Senador Andrés Guerra, senador Wilson Arias, gracias por este debate. Permítame una pregunta muy corta para sí o no. ¿Usted ha consumido drogas? No. ¿Y usted, senador Andrés Guerra? Consumí marihuana en algún momento. ¿Y cómo la probé? Y fui alcohólico anónimo. Y salí del problema. Jugué fútbol 8 años en el Atlético Nacional. Y tengo claro lo que es la vida de quien consume y el que sufre y cómo sufre la familia. Y no lo hablo para un escenario político, porque antes que un político y un senador hay un ser humano, y ese es Andrés, que hace 17 años no se toma un trago y que entendió lo que es ese sufrimiento. Por eso cuando escucho que el problema es de la familia, no es así. Es el tema de un componente de familia, de Estado, de colectivo, para poder acompañar unos procesos de una juventud que no ha entendido a qué va con la droga. El senador Andrés Guerra termina él estas entrevistas en Canal 1, comenzó el senador Wilson Arias. A los dos, muchas gracias por aceptar venir aquí a Entrevistas Canal 1. A ustedes, gracias por la sintonía. Los invitamos a que continúen con las noticias en Noticentro 1 CMI. Buenas noches. Noticentro 1 CMI. Exguerrillera del M-19, Vera Grave, es la nueva jefe negociadora del gobierno con el ELN. Nuevo reclamo del comandante del ELN, Antonio García, al gobierno. Refuerzan seguridad en la vía Llano tras atentado al peaje del Boquerón. Colombia es potencia mundial del crimen, asegura alcaldesa Claudia López. Capturan en Villavicencio a presunto asesino de joven Michelle Dayana. Alarma por aumento de accidentalidad en vías del país. Víctimas ya son más de 6.000. Tumban otro decreto de emergencia económica para La Guajira. 1 de cada 4 colombianos no tiene acceso a agua potable, revela gobierno. Alivio para deudores morosos, anuncia el ICETEX.
Adjudican restauración del Instituto Materno Infantil. Gobierno no logra recuperar dineros consignados por error a cientos de funcionarios públicos. Se anuncian medidas. Cifra de productividad separa a empresarios y trabajadores en mesa de concertación laboral. Con polémica arranca discusión de reforma laboral en el Congreso. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Vera Grave, antropóloga con amplia trayectoria en proyectos de paz, excongresista y exmiembro del M-19, es la nueva jefe de la delegación del gobierno en los diálogos con el ELN. Su designación fue respaldada por varios sectores que consideran que le imprime un aire de seriedad a las negociaciones de paz. Vera Grave se convierte en la primera mujer en Colombia en liderar un proceso de paz. Llega como jefe de la delegación del gobierno en los diálogos con el ELN en reemplazo de Oti Patiño. Que una guerrillera, encabece una mesa de negociación ya representando el Estado y no a la guerrilla también es otra novedad. El gran reto es destrabar los cuellos de botella y obviamente la financiación, la reincorporación económica, la participación política, pues son los grandes temas que vienen a continuación. Grave, hija de inmigrantes alemanes, exguerrillera del M-19, exsenadora y pacifista, asume las riendas de un proceso que está en crisis. Lo que siento es que el ELN está atrapado en la guerra y no sabe cómo salir de allí. Es que el ELN por su propia cuenta puso el tema del secuestro en el corazón de la negociación. No estaba porque había una agenda que habían pactado entre el gobierno y el ELN. Vera Grave tiene todos los pergaminos para asumir el cargo. Es antropóloga, profesional en estudios políticos y resolución de conflictos. Tiene maestría en historia y doctorado en paz, conflicto y democracia. Entonces conoce de lo que está hablando, conoce sobre mecanismos de negociación, tiene un gran conocimiento tanto vital como académico que puede darle un gran perfil a la mesa. Ha sido la mujer más importante en la historia de la guerrilla colombiana por su papel protagónico en el M-19. Fue militante desde su fundación en 1974 hasta su desmovilización en 1990. Fue la primera parlamentaria elegida por el M-19 luego de la dejación de las armas. Y el máximo comandante del ELN, Antonio García, desató una nueva polémica al asegurar que el gobierno no valoró el gesto de liberar al papá del jugador Luis Díaz y que por el contrario se aprovechó de esa situación para imponer nuevas condiciones en la mesa de diálogos. A través de su cuenta en X, alias Antonio García, comandante del ELN, lanzó duras críticas al gobierno. Lo acusó de cambiar las reglas de juego en la mesa de negociación. No ha sido suficientemente valorada la decisión política del Comando Central de señalar como un error la retención inconsulta del padre de Lucho Díaz, realizada por un frente de guerra, y haber ordenado su inmediata liberación. El gobierno prefirió aprovechar dicha oportunidad para sacar ventaja en la mesa y hacer imposiciones públicas. Las principales fueron terminar con las retenciones, firmar un acuerdo de fin del conflicto por adelantado. Asegura que es la mesa el escenario para discutir sobre el tema del secuestro y no debe ser un condicionamiento para continuar los diálogos. Siempre hemos dicho que sobre las acciones de privación de la libertad, donde están las retenciones, estamos en toda la disposición de conversar en la mesa, pues ese es el espacio acordado para las discusiones. A este polémico mensaje se suma el de la semana pasada, donde el cabecilla aseguró que el ELN no secuestraba. Las autoridades reforzaron la seguridad en la vía al Llano luego del atentado al peaje El Boquerón, que dejó 2 personas heridas. Además, se aumentó a 100 millones de pesos la recompensa por información de los autores del hecho. A las 2 de la mañana en punto de este lunes detonaron 3 artefactos explosivos en el peaje El Boquerón, municipio de Chipaque, en el departamento de Cundinamarca. El primer peaje que se cruza al momento de viajar de Bogotá a Villavicencio, justo después de atravesar el túnel Argelino Durán. Debido a la explosión, 2 trabajadores de la concesión resultaron lesionados, aunque se confirmó que ya están fuera de peligro. Lamentamos profundamente que estas personas, un cajero del peaje y una tripulante de ambulancia, hayan resultado afectadas por este hecho tan desafortunado. Gobernación de Cundinamarca convocó a un consejo de seguridad con fuerzas militares, policía y fiscalía general, en donde se aumentó a 100 millones de pesos la recompensa por información de los responsables de este hecho. A través de un video enviado por redes sociales lo anunciaron. Acompañamiento permanente para la concesión y para todos los usuarios de la vía al Llano, con gaula militar, con ejército,
con la policía, un grupo especial del CTI del nivel central de la Fiscalía que está haciendo un trabajo en el sitio y por supuesto el acompañamiento institucional de la alcaldía, de la gobernación, donde hemos decidido también aumentar a un valor de hasta 100 millones de pesos la recompensa para quien nos ayude a ubicar a las personas responsables de este acto terrorista. Se confirmó también que los artefactos explosivos eran granadas, lo cual aumenta la preocupación de las autoridades por establecer si se trata de delincuencia común o grupos al margen de la ley. Entre tanto, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, condenó el ataque al peaje El Boquerón y lanzó nuevamente fuertes críticas al presidente Gustavo Petro. No tiene sentido que... A través de su cuenta de X, la mandataria arremetió contra el presidente Gustavo Petro. Colombia retrocede al abismo del terrorismo, el descontrol del territorio y la inseguridad y la violencia contra la población, ante la conducción errática del presidente como único comandante en el jefe de las fuerzas militares y de policía, mientras los jefes criminales sí crecen con estrategias claras e infortunadamente eficaces de control de la población, con intimidación, asesinatos, confinamiento o desplazamiento. Aseguró también que varias ciudades del país se volvieron territorio de los criminales o en disputa por ellos por las bandas delictivas. Ciudadanos y autoridades locales y regionales de todo el país, le exigimos al presidente seriedad, conducción estratégica y coherente en las instituciones de seguridad y justicia y resultados eficaces en esas dos materias, porque lo que estamos viviendo dolorosamente es una Colombia potencial mundial del crimen, no de la vida. Además, expresó su solidaridad con el departamento y con los heridos por la explosión. Y en Cauca, 2 personas fueron secuestradas en las últimas horas. No cesan los secuestros en Colombia. En el municipio de Cajibío fueron retenidas Samir Piedrahita y Estefanía Córdoba por sujetos que pertenecían a un grupo armado ilegal que operan en la vereda El Cairo, Cajibío. Es funcionaria de la CRC, ya lleva trabajando aproximadamente 3 años. Es ingeniera ambiental. Los primeros indicios que han obtenido las autoridades hasta ahora es que la camioneta en la que los secuestradores subieron a Samir Piedrahita y Estefanía Córdoba fue hallada vandalizada en el Carmelo, municipio de Cajibío. Fueron retenidas previamente en el sector de El Cairo. Esta situación viene siendo asumida por parte de las autoridades competentes. Se están adelantando las investigaciones respectivas para dar con el paradero de las personas retenidas. En la zona operan las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional ELN, hasta donde se adelantan operativos para lograr su rescate. En Iquira, departamento del Huila, nuevamente las disidencias se realizaron un patrullaje por las calles. Guerrilleros fuertemente armados hicieron presencia en la zona, como lo revelan 2 fotografías. Al parecer se trata de hombres del Estado Mayor Central a cargo de Iván Mordisco. Esta hora es trasladado a la ciudad de Cali Harold Echeverry, presunto autor del asesinato de la niña Michelle Dayana González. Fue capturado en Villavicencio. Estas son las primeras imágenes de Harold Echeverry, el presunto asesino y descuartizador de Michelle Dayana González, una menor de 14 años de edad, atacada en la noche del viernes 7, día de velitas, en Cali. Según pudo conocer Noticentro 1 CMI, esta captura se dio 4 días después de que este sujeto habría atacado a la niña gracias a labores de inteligencia. Este sujeto, en este momento, he dispuesto que un avión de la policía lo traslade de la ciudad de Villavicencio a la ciudad de Cali, donde será puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El sujeto habría viajado en una motocicleta hacia Chicoral, Tolima. Allí se refugió en diferentes iglesias cristianas, haciéndose pasar por habitante de calle. Una llamada a un familiar en la ciudad de Villavicencio alertó a las autoridades. Harold Echeverry le pidió posada a una tía que estaba en esa ciudad. En la misma motocicleta arrancó de Chicoral, Tolima, hacia Villavicencio. Se hizo pasar por mototaxista cuando un campesino lo reconoció por las imágenes que había compartido la policía para dar con su captura. Era una prioridad para la Policía Nacional su captura. Desde el momento en que ocurrieron los hechos, el director de la policía, por decisión del alto gobierno, dispuso de su búsqueda en todo el país. Actualmente este sujeto ya tiene un proceso por acceso carnal violento en menor de 14 años.
Por su parte, el padre de Michelle Dayana, tras conocer la captura del presunto autor del asesinato de su hija, pidió para el detenido la máxima pena. El pasado 7 de diciembre, mientras los habitantes del barrio San Judas, en la comuna 10 del oriente de Cali, se reunían en torno a las velitas y a la luz, Michelle Dayana González Sierra, una niña de 15 años, era víctima de un atroz crimen al interior de un taller de mecánica ubicado en esta localidad. Un hombre presuntamente identificado como Harold Andrés Echeverry habría abusado sexualmente de la menor, la habría asesinado y posteriormente habría desmembrado su cuerpo. Hoy, 4 días después del crimen, mientras la familia de la menor se reunía alrededor de su cuerpo para despedirla, se hizo justicia por su muerte y fue capturado su presunto asesino. En este momento el llamado a la justicia colombiana es que sean contundentes, la máxima pena para esa persona, porque a veces los jueces se basan que hubo un error acá, que hubo un error acá en la prueba, que no era tal, que no era, y entonces las personas quedan libres. ¿Me entiende? Pero una persona de esta que le comprueben solamente que violó a una niña, esa es razón suficiente para meterle una condena máxima. Tras conocerse la noticia de la captura del presunto feminicida, familiares, amigos y vecinos del barrio San Judas se han reunido a las afueras de el taller donde fue asesinada Michelle Dayana, celebrando que ha sido capturado Harold Andrés Echeverry y pidiendo a la justicia colombiana todo el peso de la ley sobre este hombre que, aunque ya presentaba antecedentes judiciales por acceso carnal violento con otra menor de 14 años, gozaba de plena libertad y ya mostraba interés en su más reciente víctima. Cabe resaltar que el monto de recompensa ofrecido por información que condujera a la captura de Harold Andrés Echeverry ascendía a 120 millones de pesos. El ministro del Transporte, William Camargo, alertó por el aumento de las muertes en siniestros viales y pidió a los mandatarios electos que adopten medidas para prevenir esos siniestros. Durante un foro en la Contraloría, el jefe de la cartera de transporte reveló un alarmante panorama sobre accidentes de tránsito. El ministro indicó que este año han muerto 6.200 personas a corte de octubre, es decir, que para fin de año la cifra llegaría a los 9.000. El 60% de los fallecidos son motociclistas. Hay un impacto mucho más grande de trabajadores que se desplazan a actividades cotidianas de su actividad laboral y no utilizan los elementos de seguridad, están con motocicletas sin revisión técnico-mecánica, sin SOAT, sin licencia de conducción. En eso vamos a insistir y fortalecer. Pero además de los accidentes y fallecimientos en las vías del país, el director de la ADRES alerta por el aumento en los casos de falsificación en el SOAT. Que algunas clínicas tengan un mal comportamiento y pasen un número de accidentes de cuentas por accidentes fantasma mucho más allá de lo probable. Ya las estamos identificando, estamos trabajando con la Fiscalía, con la Contraloría, porque ahí hay un problema de fraude. Las aseguradoras indican que pese a las medidas de reducción de precios, miles de conductores conducen sin SOAT. La discusión macro sobre si la reducción del 50% que se hizo el año pasado cumplió sus objetivos y debe revisarse, es una discusión que se dará en otro escenario seguramente muy pronto. La Contraloría estima que los accidentes sin aseguramiento le cuestan al país anualmente $500 million de pesos. Y en un aparatoso accidente registrado en carreteras del Atlántico, 3 personas perdieron la vida. Con un cargamento de hierro, el tractocamión descendía por la vía Salgar-Puerto Colombia. Por una falla mecánica, el conductor perdió el control del pesado vehículo. Y según las hipótesis que se maneja por parte de las autoridades competentes, pudo ser prácticamente una falla mecánica o falla en los frenos de este vehículo que de una u otra manera dio los resultados que hoy negativamente tenemos en nuestra jurisdicción. Cuando sintieron buen mamonazo no le dio tiempo de correr y se encontraron, se metió y pues por el momento ahora mismo se encuentran unos desaparecidos. Trabajadores del área de servicios generales del hotel fueron sorprendidos por el fuerte impacto. En el Senado de la República, la derogatoria de un decreto del gobierno Duque que facultaba a la policía para decomisar droga portada en espacios públicos generó controversia entre defensores y opositores del presidente Gustavo Petro. La alcaldesa de Bogotá también habló en la polémica. Y el cambio sea entregarle el país al crimen. En el Congreso fueron más las voces críticas que aquellas que defendieron la derogatoria del decreto 1844 del gobierno Duque que facultaba a la policía para decomisar la droga que estaba en espacios públicos. Derogar el decreto que da facultades a través del Código de Policía
y que reglamenta prácticamente la prohibición de la posesión, la tenencia, la entrega, la distribución y la comercialización de drogas y sustancias prohibidas, es prácticamente condenar a los jóvenes colombianos a ser perseguidos por el microtráfico. La derogación de este decreto se dirige a evitar que se adelanten procedimientos irregulares en contra, sobre todo, de la juventud popular y en vía de contribuir a la reconciliación entre esta y la fuerza pública. Ya le quitaron los parques a nuestros hijos, ya le quitaron ese lugar de recreación para que ahora también se nos quieran meter a las casas. Que mañana Colombia los conozca. ¿Quiénes son los que están de acuerdo que ahora se pueda comprar marihuana en cualquier esquina como comprar pan en la tienda? En la controversia medió la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien dijo que la drogadicción es un tema de salud pública. No tiene sentido que a un consumidor de sustancias psicoactivas lo llevemos a una cárcel. Allá no se va a recuperar. No tiene sentido. No llevamos a las personas que tienen demencia o otros problemas de salud mental a las cárceles. A propósito, este martes se debatirá en la plenaria del Senado el proyecto de acto legislativo que permite el uso recreativo de la marihuana en adultos. La Corte Constitucional tumbó un nuevo decreto de la emergencia económica y social decretada por el gobierno en La Guajira. Se cayó el pago de subsidios a familias vulnerables. Sigue la ola de decretos del gobierno Petro que se caen en la Corte Constitucional y que estaban destinados a atender la situación en La Guajira. El alto tribunal decidió dejar sin piso jurídico el decreto que creaba un subsidio no condicionado para atender a las familias y madres gestantes que se encuentren en estado de desnutrición en ese departamento. La Corte dijo que las medidas no guardarían relación con el decreto madre expedido por el presidente frente a la emergencia económica en La Guajira. 2 magistrados salvaron su voto al considerar que la transferencia de recursos económicos sí guardaba relación con la emergencia decretada por el gobierno. Ya son más de 10 decretos sobre la crisis en La Guajira que tumba la Corte Constitucional. En Colombia, 1 de cada 4 personas no tiene acceso a agua apta para el consumo humano, según datos de la comisión que regula este sector. Según las cuentas de la directora de la Comisión de Regulación de Agua Potable, CRA, Ruth Quevedo, en Colombia el 26% de la población no tiene acceso a agua apta para el consumo humano, mientras que el 74% sí lo tiene. Un alto porcentaje enfrenta un riesgo de desabastecimiento de agua. Los retos del cambio climático y los retos del estrés hídrico hacen que nosotros cada vez tengamos más conflictos asociados al agua, en tanto que la demanda del recurso es más grande que la oferta disponible, y en ese sentido tenemos un indicador que es grave, y es que ya en Colombia tenemos al 67% de la población que podría enfrentarse a esa circunstancia. La comisión advierte sobre un desequilibrio, mientras que en zonas urbanas el 96% de las poblaciones cuenta con acueductos, en zonas rurales tan solo el 52% tiene este servicio. Ese es uno de los, de los retos que tenemos y que están contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo. La Comisión de Regulación de Agua Potable expedirá el año entrante una nueva normatividad para desincentivar el despilfarro de agua. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. La Procuraduría abrió investigación a 3 funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura por presuntas irregularidades en la suscripción de un contrato relacionado con el Metro de Bogotá. El Ministerio Público busca establecer bajo qué parámetros se suscribió un convenio de asesoría sobre temas ferroviarios por más de 8.000 millones de pesos. Se indaga sobre el proceso de selección del contratista. La Corte Constitucional le ordenó al gobierno implementar un plan de protección para los líderes sociales. El alto tribunal dijo que hay una violación grave y sistemática de los derechos de los líderes sociales en el país, que han sido víctimas de cientos de asesinatos y amenazas. La Corte Constitucional decretó el estado de cosas inconstitucionales, por lo que le ordenó al Ministerio del Interior y otras entidades estatales 33 mandatos, entre los que se incluye la conformación de un plan de protección para los líderes. La Corte analizó decenas de expedientes que comprobarían que los asesinatos serían una violación persistente y generalizada entre las personas que tienen rol de defensores de derechos humanos. La Corte además pide garantías presupuestales para que se ejecuten las acciones de seguridad para esta población.
Un revelador dato sobre el número de menores de edad y adolescentes de nacionalidad venezolana que estudian en Colombia hizo hoy la ministra de Educación, Aurora Vergara. En 5 años pasaron de 34.000 a más de 600.000. El dato sobre el incremento exponencial de estudiantes venezolanos en nuestro país en solo 5 años lo dio la ministra de Educación en un debate de control político en la Comisión Sexta del Senado. Venimos de tener en el sistema en 2018 34.000 estudiantes venezolanos. En el 2018, 34.000. En el 2023 tenemos más de 622.000. Y que estos niños y sus familias estén en las mejores condiciones posibles debe ser nuestro principal propósito. La ministra detalló región por región en dónde hay más estudiantes venezolanos. El 34% en la región Centro-Oriente, el 32% en la región Caribe, el 15% en el eje cafetero y Antioquia, 9% en el Pacífico, 5% en los llanos y 2% en el centro y sur y Amazonía. La mayoría de ellos y ellas son mujeres, 313.000. En el debate, el gobierno nacional fue cuestionado por la calidad de la educación en nuestro país. Y en el mismo debate sobre el sistema de educación, el presidente del ICETEX, Mauricio Toro, anunció nuevos alivios para los estudiantes que pagan sus carreras con créditos del Estado. Los cuestionamientos en la Comisión Sexta del Senado no solo fueron por la calidad de la educación, sino por los altos costos de los créditos del ICETEX. Senadores citantes dijeron que las promesas de campaña del gobierno Petro no se están cumpliendo. Donde le prometían un paraíso a los jóvenes y que ahora, después de 1 año y medio, estamos viendo más afugias frente a la situación de los jóvenes frente al tema de los créditos del ICETEX. El presidente del ICETEX respondió. Del 8 de agosto de 2022 a la fecha, llevamos 8.225 créditos, digamos, condonados en este momento. Es decir, desde que el gobierno llegó, vamos en 8.225, sin sumar otros que se vienen. El funcionario citado también reconoció la mora que ahí tiene la entidad. De casi 1.061.000 jóvenes se encuentran en mora. Nosotros nos movemos en un índice de cartera vencida que oscila entre el 11, el 12, el 13, dependiendo de las dificultades. Mauricio Toro, como presidente del ICETEX, pidió una reforma que pueda abaratar los costos de los créditos educativos que da su institución. La defensa del presidente Gustavo Petro pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes cerrar los 6 procesos en contra del mandatario. Según explicaron los abogados del jefe de Estado, los denunciantes no lograron entregar nuevas pruebas ni corroborar sus señalamientos sobre la presunta financiación irregular de la campaña presidencial. La Jurisdicción Especial para la Paz ordenó el arresto del director de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, Franklin Castañeda. El Tribunal de Paz señala que el alto funcionario habría incumplido las órdenes para lograr la intervención del cementerio de Aguachica Cesar, donde se podrían identificar víctimas de desaparición forzada. Las autoridades retuvieron al codirector del Partido Verde, Rodrigo Romero, por manejar en estado de embriaguez un vehículo adscrito al Congreso de la República. Borracho y a bordo de un carro del Senado fue pillado por agentes de tránsito de Bucaramanga Rodrigo Romero, codirector nacional del Partido Verde. Como parte de los controles que hemos venido haciendo durante este año para el tema de alcoholemia, fue detenido una persona que se identificó como Rodrigo Romero Hernández, al cual se le practicó la prueba de alcoholemia dando positivo en grado 3, que es el grado máximo. Tras las pruebas de alcoholemia, el funcionario recibió las más drásticas sanciones de ley. El vehículo fue movilizado, se le retuvo su licencia, se le aplicó la multa, que en este caso es una multa que supera los 25 millones de pesos y implica la suspensión de la licencia por 10 años. El dirigente político no se ha pronunciado por el incidente. Cabe señalar que en esta ciudad, cada fin de semana, 20 personas son detenidas por conducir ebrias en las calles de la ciudad. La Asociación de Sociedades Científicas denunció que el Ministerio de Salud está negando la entrega de información para la actualización del Manual Tarifario de Servicios Médicos. Como temerarias calificó la Asociación de Sociedades Científicas las declaraciones del Ministerio de Salud sobre las tarifas del aseguramiento en salud. Denunciaron también que esa cartera les ha negado información para actualizar el manual tarifario. Para nosotros es absolutamente indispensable como comunidad científica tener un manual tarifario transparente, acorde a las realidades del país y a las necesidades tanto del país como del talento humano en salud. Hemos venido trabajando con el Ministerio durante varios meses
tratando de aportar todos los elementos para que los detalles técnicos de este manual tarifario contribuyan a construir uno que sea acorde a estas necesidades. Afirman que la actualización de ese manual es vital para que se dé un debate informado en el Senado de la República del proyecto de reforma a la salud. Ha generado controversia en Cartagena el cobro de una contribución a través de la factura de energía que se destinaría para mejorar la seguridad en el departamento de Bolívar. El impuesto de seguridad y convivencia aprobado en segundo debate por la Asamblea Departamental de manera unánime debe ser asumido por los estratos a partir del 3, comerciantes e industriales, y será cobrado de manera adicional en el recibo de la luz, lo que ha generado voces de rechazo. Que hay condiciones, indicamos, tanto de ilegalidad que hay que revisar como de inconveniencia y no de polarizaciones indebidas como se nos ha querido poner por parte de algunos miembros de la Asamblea y cuando realmente lo que hay es que revisar unas y otras condiciones, razones que nos permiten a nosotros pedirle con toda firmeza al señor gobernador de Bolívar que no proceda a sancionarla. El polémico proyecto busca suplir económicamente temas relacionados con la seguridad, como sistemas de videovigilancia, alumbrado público y dotación para la fuerza pública. La luz es el recibo más caro de todos los recibos y es que más ampollas levanta, por lo que es donde más nos han venido metiendo el dedo en la boca, y entonces eso es un tema muy sensible y la gente tiene que protestar. Podrían hacerlo, por ejemplo, meterlo en el del gas, pero como el del gas es muy bajito, entonces ahí no pueden meter la sobretasa y la cantidad que les va a entrar para echarle mano y a sus bolsillos será menos, por eso es que se lo cobran a la cuenta más alta, la de la luz. Instituciones oficiales de educación y prestadoras del servicio de salud estarían exentos del cobro del impuesto que está a la espera de ser sancionado por la gobernación. La alcaldía de Bogotá entregó el primer hospital construido a través de una asociación público-privada en Colombia. Está ubicado en la localidad de Bosa, al sur de Bogotá. Con una inversión de más de 550.000 millones de pesos y la sociedad con el sector privado que permite al distrito desembolsar los recursos solo hasta que el contratista haya entregado la obra en las condiciones pactadas, fue entregado a la ciudadanía el nuevo hospital de Bosa. Sin embargo, hubo un roce a través de la cuenta de X del exalcalde Enrique Peñalosa por una publicación que hizo el secretario de Salud Alejandro Gómez, en donde decía que el terreno en el que estaba el hospital era un terreno baldío. Este secretario de Salud de Claudia López es descarado, igual que a su jefa. No le da pena nada. Lo que encontró fue el lote que le dejamos. El contrato firmado, además con un esquema novedoso de construcción, dotación y mantenimiento a 20 años. Todos los recursos asegurados. Él lo único que hizo fue mirar cómo se hacía. Cínico. Sin embargo, fue la alcaldesa la que reconoció el trabajo de la administración de Peñalosa. A la administración anterior que estructuró este proyecto como una APP e inició su proceso de licitación, también nuestro aplauso, reconocimiento y gratitud. El hospital de Bosa cuenta con 215 camas, 136 habitaciones, 7 salas de cirugía y 12 unidades de cuidados intensivos. Más de 100.000 millones de pesos costará la restauración del Hospital Materno Infantil. Hoy el Gobierno Nacional adjudicó el contrato con el que se dio un nuevo paso para la recuperación del complejo hospitalario San Juan de Dios de Bogotá. El Hospital Materno Infantil cambiará de cara. Hoy el Ministerio de Cultura adjudicó el contrato para hacer su restauración. En una situación muy difícil, no está pudiendo dar toda la oferta que necesita. Es uno de los hospitales más importantes de este país. Se va a hacer todo el proceso de restauración desde lo patrimonial y desde el nivel de salud. El contrato por más de 106.000 millones de pesos se ejecutará en 2 años y es el primer paso del gobierno Petro en la recuperación del complejo hospitalario San Juan de Dios. Y lo importante es que durante la obra no se va a cerrar, digamos que se va a adecuar. La audiencia de adjudicación se cumplió este lunes en medio de críticas de algunos proponentes. Y procederemos a demandar la entidad por las cosas irregulares que hemos identificado en el proceso. Pocas veces uno asiste a audiencias tan decentes, tan objetivas, tan transparentes a nivel nacional y a nivel territorial. El consorcio constructor HMI fue el contratista ganador para la restauración, rehabilitación y reforzamiento estructural. Servicio Noticentro 1 CMI. Esto es lo que debe saber para viajar con su mascota en avión.
es necesario que el pasajero cumpla 3 requisitos. Lo primero, medidas. No puede sobrepasar los 10 kilogramos para transporte comercial o 35 kilogramos para mascotas de soporte emocional. Segundo, documentación. Fundamental. Carnet de vacunas al día, certificado de buena salud vigente y un certificado que acredite que el perro efectivamente es un animal de soporte emocional en caso de que se transporte bajo esa modalidad. Y lo tercero, la metodología de reserva. Es esencial hacerlo al menos con más de 2 días de anticipación y que esté el pasajero en counter con su mascota por lo menos 90 minutos antes de la salida del vuelo para verificar requisitos. Estados Unidos está en alerta climática. De otra parte, hay cambios en la estructura del gobierno en Argentina y el expresidente Donald Trump lidera la encuesta para las presidenciales. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. El sur de Estados Unidos está en alerta climática por los fuertes vientos, tornados y nevadas a la vez, que han dejado hasta el momento 6 personas fallecidas y 30 heridas. Cerca de 34.000 personas se quedaron sin electricidad en Nashville, la capital de Tennessee. Una empresa de servicios públicos local estima que podría llevar días restaurar el suministro eléctrico a algunas personas. El presidente de Argentina, Javier Milei, tras posesionarse, inició las primeras medidas en el gobierno para mitigar la crisis que vive el país. Una de ellas es la reducción de ministros de 18 a 9. Además, Argentina confirmó el ingreso a la Organización de la Cooperación y el Desarrollo Económico. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aventaja al actual mandatario Joe Biden en 2 estados claves para la contienda electoral del año 2024, en Michigan y Georgia, con amplias mayorías en ambos estados que tienen opiniones negativas sobre el desempeño laboral, las posiciones políticas y la agudeza del actual presidente. El Ministerio de Hacienda intensifica las medidas para recuperar los recursos que por error se consignaron de más a varios funcionarios del Estado. El equipo técnico de la cartera ministerial continúa trabajando en la recuperación de recursos que por error sistemático del Ministerio de Hacienda, el pasado 24 de noviembre varios funcionarios del Estado recibieron doble y hasta el triple en su pago. Los técnicos del Sistema Integrado de Información Financiera tienen identificadas las cuentas y los montos de las consignaciones, pero a la fecha todavía se tienen pendientes. De acuerdo con el Ministerio, a la fecha se han reversado el 90% de esos dineros, que totalizan más de 900.000 millones de pesos. Se está revisando las herramientas para poder recuperar los faltantes sin afectar a los funcionarios. Inscríbete a la Universidad de Boyacá, la mejor opción para tu proyecto de vida, en la búsqueda de ser los mejores. Ven, te esperamos. Sin un acuerdo sobre la cifra de productividad, mañana empresarios, trabajadores y gobierno presentarán cada uno una propuesta para el aumento del salario mínimo en 2024. Esta noche gremios y trabajadores realizaron sus respectivas reuniones por separado para llevar mañana a la mesa de concertación la propuesta de cada uno para el aumento del salario mínimo de 2024. La cifra de productividad divide las opiniones de cada sector. Los empresarios andan con los taches arriba contra este gobierno, ¿sí? Y todo, nada les sirve a estos empresarios. De manera que miraremos mañana cómo nos podemos acercar en lo del salario. Pero frente al gobierno mantienen los taches arriba. Aunque ya la ministra de Trabajo reveló que se desvincularán aproximadamente 20 productos y servicios del aumento del salario, hoy los sindicatos solicitaron que el combustible y los servicios públicos hagan parte de esa lista. Electricidad, agua, gas, el tema de los arriendos, entre otros. Pero como ha dicho Fabio, son factores que se van a discutir en su momento. El Banco de la República aseguró que su expectativa de inflación para diciembre es de 9.8%. Sin embargo, los sindicatos insisten en un aumento de 2 dígitos. Fedelonjas, el gremio que representa a las compañías inmobiliarias, reveló hoy que las dificultades para comprar casa propia y las altas tasas de interés han hecho que la mayoría de los hogares colombianos prefieran vivir en arriendo. Según el presidente de Fedelonjas, Mario Ramírez, más del 40% de los hogares colombianos prefiere vivir en arriendo frente a un 38% que tienen vivienda propia. Seguramente si quisieran acceder a una vivienda nueva, pues las altas tasas de interés no le abren esa capacidad de buscar una opción que se ajuste a su capacidad financiera y a su nivel de ingresos, manteniendo una óptima calidad de vida.
El dirigente gremial informó que el sector inmobiliario arroja un crecimiento positivo este año. Un sector estable, un sector que se mantiene en terreno positivo, lo cual es muy importante para inversionistas y para la actividad. ¿Cuántos empleos al año está generando el sector inmobiliario? Según lo que nos informa el DANE en octubre, oscila una cifra de 308.700 empleos mensualmente. Según Fedelonjas, cada año se crean 265.000 nuevas familias, la mayoría de las cuales busca un inmueble en arriendo. Los ponentes de la reforma laboral en la Cámara de Representantes analizan incluir cambios propuestos por el presidente Gustavo Petro para incorporarlos cuando inicie la discusión en el primer debate de la iniciativa. Sin estar en el orden del día, este lunes se votaron los impedimentos de los integrantes de la Comisión Séptima que discutirán la reforma laboral. La representante ponente dijo que se analiza discutir modificaciones al texto tras una petición del presidente Petro. El presidente Petro a través de X se refirió a una en específico que tiene que ver con la negociación por rama productiva, y esto tiene que ver con que los diferentes tamaños de empresas pues puedan llegar a acuerdos de acuerdo justamente a ese tamaño con los empleados. La representante Catherine Miranda dijo que la votación de impedimentos está viciada. Estamos viendo que por desconocimiento o por ignorancia nuevamente se están cometiendo graves vicios insubsanables en las reformas del gobierno nacional. La oposición asegura que la reforma afecta al sector laboral de acuerdo a la situación actual del país. Lo que nosotros hemos advertido al país es que esta es una reforma que la propia ministra del Trabajo ha reconocido que no va a generar nuevos empleos. De hecho, el Banco de la República plantea que se van a destruir hasta 450.000 empleos formales si se llega a aprobar. Esta semana se definiría si hay visto bueno para la ponencia de esta reforma. El presidente CEO de la holding bursátil regional, Juan Pablo Córdoba, anunció que en el primer semestre de 2024 iniciarán primeras operaciones de bonos corporativos entre Colombia, Chile y Perú. La integración del mercado de capitales entre Colombia, Chile y Perú será realidad en 2024, cuando paso a paso vayan concluyendo procesos regulatorios y tecnológicos. Las primeras operaciones el próximo año se darán con las emisiones de bonos corporativos, que permitirá a inversionistas nacionales buscar oportunidades de financiamiento en dichos países. Ahí no necesitamos tanto cambios regulatorios, sino lo que se necesita más bien son ajustes operativos que creemos que los podemos implementar en la primera mitad del año. El mercado integrado representa 350.000 millones de dólares en 460 empresas. El directivo sostiene que Colombia trabaja en mejorar sus índices de liquidez y fortalecer su condición de economía emergente en desarrollo. Un plan para mejorar las condiciones del mercado local, mejorar la liquidez y remover algunos de los obstáculos regulatorios que hay para el buen funcionamiento del mercado. Se espera que la integración se traduzca en un atractivo financiero para los inversionistas. El Ministerio de Comercio anunció un programa de apoyo para familias artesanas víctimas del conflicto armado. Se trata de un programa por 3.241 millones de pesos que busca fortalecer las capacidades artesanales y comerciales de familias víctimas del conflicto y el desplazamiento forzado. A través de Colombia Productiva, el Ministerio de Comercio impulsa beneficios en formación, asistencia y acompañamiento. Ya se tienen 58 unidades productivas en el sector. Atender 16 departamentos del país, y esto duplica los programas anteriores que venía haciendo el Ministerio de Comercio con esta población. Comunidades afro e indígenas se benefician con la iniciativa. Podamos ser productivos y sustento de nuestra familia y también ayudar a otros a generar empleos para que el país sea mejor. El anuncio fue hecho durante la Feria de Expo Artesanía realizada en Corferias. El Banco de la República reportó un aumento de la deuda externa del país al cierre de septiembre. De acuerdo con el informe del banco emisor, el monto alcanza los 190.537 millones de dólares, cifra que representa un crecimiento del 2% frente al mismo periodo del año anterior. Como proporción del PIB, la deuda baja al 55%. Comerciantes de Bogotá y Cundinamarca alertaron sobre la caída en sus ventas. Según Fenalco Bogotá, el 81% de los empresarios proyecta que no cumplirá las metas que se trazaron para el 2023. Tan solo el 14% cree que podrá cumplir su presupuesto. Los sectores más afectados son el de pinturas y ferreterías, informática y telecomunicaciones, electrodomésticos y muebles para el hogar.
El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,34% a 1.141 puntos. La acción de Terpel fue la que más subió, con una valorización de 3,47% a 7.160 pesos. La acción de Bancolombia fue la que más bajó, con una pérdida de 3,38% a 30.900 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 9.000 millones de pesos, con una variación positiva de 1,83% a 2.510 pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.982 pesos con 50 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 3.950 pesos y la venden en 4.000 pesos. Un euro cuesta 4.291 pesos con 20 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.84. El azúcar se transó en 22,54 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $71.42. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $76.06. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.510 pesos. Mucha atención, que a esta hora permanece cerrada la vía entre Medellín y Bogotá tras un derrumbe registrado en el municipio de San Luis. Con maquinaria amarilla se trata de restablecer el paso con remoción de rocas. Así terminamos esta emisión de Noticentro 1 CM.